Hola amigos y bienvenidos a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy vamos a analizar un poquito el concepto del ego. Dice Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que la mayoría de las patologías del ser humano están relacionadas con la sexualidad y que si una persona cuando estaba pequeño, de niño, sufrió algún trauma sexual, esto lo va a llevar de alguna manera a tener conflictos, llamémosles mentales o de identidad cuando ya sea grande. Pero uno de sus alumnos, don Carl Gustav Jung, que eventualmente fue un colega que también presentó una filosofía que trató de explicar mucho del conflicto interno que tiene el ser humano, tenía otra forma de ver las cosas. Y Carl Gustav Jung decía que dentro del ser humano hay una parte inconsciente. Hay una parte dentro del ser humano que el ser humano no maneja, no controla. Y cuando se unen un montón de inconscientes en sociedad, pues básicamente es lo que se le llama el inconsciente colectivo. Y son las cosas que hacemos básicamente sin conciencia. Y a todos nosotros nos ha pasado en algún momento que tal vez nuestra mente quiere hacer una cosa, nuestro cuerpo quiere hacer otra, y terminamos haciendo lo que el cuerpo quiere y eventualmente arrepintiéndonos de lo que hicimos. Es como que si hubiese una lucha interna de poderes dentro del cuerpo del ser humano. Los gnósticos dicen que el ser humano está lleno de egos, de yoes, de demonios, de multitud de seres que intentan apoderarse de la torre, de la cabeza. Por eso es que al ser humano le cuesta tanto ser él mismo por más de 10 minutos. En este momento quiere una cosa, dentro de 10 minutos quiere otra, y lo común y lo normal prácticamente es ser bipolar. Es estar cambiando de parecer a cada rato, inclusive tan patológicamente hablando que algunas personas son totalmente distintas minutos después de lo que eran. Pero ¿de dónde nace esto? ¿Por qué es que el ser humano es así? ¿El ser humano nace así o se hace así? Hay algunas religiones que incluso cuando los niños están recién nacidos, los bautizan para que de alguna manera les sea perdonado el pecado original, porque nacen con el pecado. Podríamos decir que nacen ya con el ego. ¿O será la sociedad la que hace al hombre egoísta? ¿Cuál será el fondo de la naturaleza del ego? Porque es fácil ver sus manifestaciones, es fácil ver que a lo largo de la historia hay muchísimo dolor y sufrimiento causado por el ego, por el egoísmo, lucha de poderes, hay asesinatos, conquistas, buscas de nuevos territorios, expandir los territorios, lucha por recursos naturales, por joyas. A los que nos gusta la historia, cuando analizas historia, el común denominador es el dolor, es el sufrimiento. Constantemente hay dolor y sufrimiento. Krishnamurti decía, un pensador, si no me equivoco, hinduista, Krishnamurti decía que cuando él se hizo consciente o cuando él logró ya ser consciente, él no podía creer el dolor tan grande que existe en el planeta Tierra. Krishnamurti no podía creer que vivía rodeado de tanto dolor y tanto sufrimiento, enfermedades, dolencias, etc. La historia nos enseña que incluso en nombre de Dios se llevaron a cabo o se llevan a cabo hoy en día muchos asesinatos, muchas matanzas, hay mucho dolor y todo por el deseo egoísta de querer demostrar que Dios está de parte de ese movimiento o que está de parte de nosotros o que nosotros hablamos de parte de Dios. Siempre estamos constantemente pensando que somos los únicos, que somos los mejores, que somos los que manejamos la verdad
que somos los únicos que tenemos la razón. Y ese sentimiento egoísta causa muchísimo dolor y sufrimiento. Cuando te vas a la historia, ves situaciones como por ejemplo cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, algunos de ellos tenían prácticas terribles de tortura, como por ejemplo el empalar a las personas, las clavaban en postes y los dejaban que fuesen muriendo lentamente. Es tremendo ver cómo pareciera como que el mundo es un constante dolor, sufrimiento, miedo, angustia, que no se detiene, que no para. Algunas filosofías ocultistas dicen que el mundo fue creado por un Dios que se equivocó, que cometió un error y que hizo que el ser humano cuando naciese pues llevara en sí ese gen del pecado, del ego, del causar sufrimiento a otros en búsqueda de la propia felicidad. Esto es lo que muchos llaman un mundo, y no quiero sonar religioso, pero es lo que dicen, un mundo diabólico. Literalmente vivimos en un mundo diabólico porque es un mundo de mal, es un mundo en donde todas las personas piensan por sí mismas, es solo lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, yo quiero ser el mejor. Esa persona me cae bien, pero esa persona me cae bien porque yo sé que él me cree, porque yo sé que él me entiende, porque yo sé que él me comprende, pero la persona que no me entiende, que no me quiere, que no me cree, no me cae bien. Entonces, no es que me caiga bien o no me caiga bien, es que simplemente esa persona me admira o no me admira. Como decía un chiste por ahí, sin ofender, sobre argentinos. Yo quiero ser como tú para tener un amigo como yo. Entonces, básicamente el egoísmo, el ser egoístas es lo que pareciera ser la raíz de todos los males en la humanidad y de las luchas y las guerras, etc. Y de esta parte del mundo occidental, el capitalismo, el querer tener, el ser dueño de, el poseer lo que otros poseen, y para nadie es un secreto la influencia tan fuerte que tenemos en Costa Rica, por ejemplo, del capitalismo norteamericano. Incluso los mismos norteamericanos a través de la publicidad nos enseñan o las noticias o nos dicen que los islamistas son los malos, porque si es árabe y tiene un turbante, probablemente sea una persona que va a poner un explosivo en algún lugar. Pero recordemos también que Arabia tiene gran parte del petróleo del mundo y que Estados Unidos es un país sumamente consumista y que necesita muchísimo petróleo. Y que para nadie es un secreto que ellos buscan ganar los recursos naturales de algunos países. Pero no por esto entonces vamos a decir que las personas que siguen la religión islamista son asesinos. De hecho, personalmente, y a mí que me gusta mucho estudiar sobre las religiones, yo encuentro muy pocas diferencias entre el cristianismo y el islam. Básicamente son lo mismo, tienen la misma base. La única diferencia es que tienen profetas diferentes. Uno un profeta, otro profeta, pero la base y el Dios es el mismo. El capitalismo no ayuda a la lucha que el ser humano tiene con sus egos. La vanidad, el querer ser los mejores. El concepto de macho alfa, por ejemplo, en los hombres, siempre queriendo demostrar que somos el más fuerte, que somos el que predomina, el que domina, al cual se debe escuchar y hacer caso. ¿Por qué es que el ser humano tiene este sentimiento? No sé ni cómo llamarle. ¿Por qué es que el ser humano tiene ego? Y muchas culturas en su historia explican que la humanidad fue creada así para mantenerla esclava. Se dice
que en cierta forma tenemos una parte reptil, un cerebro o una parte de nuestro cerebro que es reptil, que es el que busca la sobrevivencia, que es el que por temor siempre busca ser el que se salva. Quizás que nos sea muy difícil encontrar la respuesta de por qué el ser humano es así. Pero lo que sí es evidente son las consecuencias de que el ser humano sea así. El miedo lleva al egoísmo y lo contrario del miedo es el amor. Cuando el ser humano aprenda a actuar con amor y deje de sentir miedo, probablemente vamos a dejar de ser egoístas. Madurar es ver atrás y arrepentirnos de cosas que hemos hecho de forma consciente o inconsciente y no querer volverlas a repetir. Es importante madurar con rapidez. Es importante ser conscientes de quiénes somos y por qué hacemos las cosas. Todos nosotros hemos cometido acciones de las cuales nos hemos arrepentido. Pero si estás arrepentido y quieres cambiar, eso significa que estás madurando. Eso significa que estás cambiando. Eso significa que probablemente ya no le crees al ego. Eso significa que probablemente ya estás ganando esa batalla interna dentro de ti, porque no sabemos por qué el ser humano está hecho así. No sabemos cómo es que el ser humano nace así, porque hasta los bebés, cuando están pequeñitos, ya muestran poco a poco actitudes egoístas. No sabemos a ciencia cierta cómo es que llegamos a ser como somos, si fue que nos fabricaron, nos hicieron así, nos manipularon, etc. Pero lo que sí sabemos es que actuar dirigidos por el ego no nos trae felicidad, no nos da llenura, sino que más bien produce en nosotros dolor, sufrimiento, y dolor y sufrimiento también en quienes están alrededor nuestro. Luchemos por ser mejores cada día. Nunca es tarde para hacer lo que es correcto. Todos hemos cometido errores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos tenemos dentro de nosotros esos seres egoicos, esos yoes, religiosamente hablando, esos demonios. Pero tu responsabilidad es no dejarte dominar por ellos. Tu responsabilidad es luchar contra tu naturaleza egoísta. Tu responsabilidad es combatir el miedo con amor. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es que cada día busquemos madurar y crecer y no dejarnos controlar por esa naturaleza dentro de nosotros que a lo mejor fue impuesta o a lo mejor simplemente tenemos que aceptar que así somos, pero que no vamos a permitirnos que nos controle. Muchas gracias y que pasen un feliz día.